Si yo te digo gimnasia, atraviesa un montón de cosas en el mundo entero que tiene que ver con la gimnasia. Pero hoy vamos a enfocarnos en el fútbol argentino y hablar de uno de los clubes más longevos en la historia del fútbol profesional. ¿Cuántos gimnasias hay en el fútbol argentino? Vamos a ver. Bueno, Emi, otro video más del multiverso de los clubes que ya entra en su recta final, porque este es el cuarto capítulo. Ya hablamos en la edición pasada de los estudiantes. Bueno, en este caso hay que hablar de los gimnasias y ya después vamos a tener el último capítulo que va a ir de los Racings. ¿Cuántos Racings hay? Vamos a hacer un multiverso más grande que el de Marvel, me parece. Posiblemente. Y el último video va a ser de 3 horas, a lo Endgame, ¿viste? Sí. Vamos a arrancar con Boca Unido, ¿viste? Y de ahí, bueno, lo que salga. Y puede haber un gran cameo en el final de Tommy disfrazado de Thanos. Sí. Para terminar de romper todo. Sí. O Batata. Sí. Puede aparecer Batata. Batata con lo que sale en los videos, de algo hay que disfrazarlo en algún momento. Puede pegar que no sea maltrato animal igual, solo que esté No. disfrazado. No. Puede pegar a un salto de los suyos y bueno, y terminar venciendo a su dueño. Puede vencer a Thanos. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Claro, o sea, déjenos fantasear un poco. Yo lo que no quiero fantasear, sino más pedirle bien a la gente, que no sea una fantasía, sino que sea una realidad, que la gente esté suscrita al canal, que le dé el botón de suscribirse. En la descripción también vamos a dejar los otros capítulos que tuvimos del multiverso de los clubes. Hablamos de Huracán, de Independiente. Este es el cuarto. Este es el cuarto de Estudiantes y ahora vamos a hablar de los gimnasias, Tommy, que... Emi, la costumbre, perdón. Concha de porque dije Tommy, me quedé pensando en lo de Thanos y Batata y él se me quedó pegado el nombre. Un día te voy a poner un brazo encima en el medio y va a salir sin editar. Sí, en blanco y negro va a volar una piña. Y vamos a hablar, Emi, de Gimnasia y Esgrima, que es un nombre que, a ver, no solamente atraviesa lo que es el fútbol, sino también otras disciplinas, porque claro, justamente como ya su nombre, es Gimnasia y Esgrima, no es tenis y vóley, no es rugby y básquet, no, es Gimnasia y Esgrima. Y nos tenemos que remontar, a ver, vamos a ir viendo en el video las placas con los distintos equipos que hay. Bueno, ¿cuántas gimnasias hay? Y vamos a poner la imagen que hay un montón. Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Gimnasia y Esgrima de La Plata, que son los dos más conocidos. Después tenemos de Jujuy, de Mendoza, de Santa Fe, Gimnasia y Tiro de Salta, Concepción del Uruguay, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que no tiene presencia en el fútbol, sino en la Liga Nacional de Básquet, pero que lo vamos a estar mencionando también en el video. Este me gustó mucho, Gimnasia y Esgrima y Pedernera unidos. Le quisieron poner ahí un Pedernera. Le quisieron agregar, es como Gimnasia y Tiro. Más o menos. Tiene algo de... Somos gimnastas, sí, pero somos completamente violentos. Sí, sanguinarios. Porque yo pensé que era de Pedernera. Dije, Pedernera es una ciudad. No, le pusieron Gimnasia y Pedernera. No sé por qué. Les pintó. Se estima que hay más de 20 gimnasias por todo el país. Vamos a notar una tendencia que es que los clubes que tienen como emote Gimnasia de Esgrima o Gimnasia y Tiro, como vamos a ver ahora, son de épocas muy pasadas. Sí. Algo que no sucedió en los anteriores multiversos, que había algunos clubes, que no te digo que son contemporáneos, pero que eran de 1930, 1940, 1950, porque venían después del auge del club principal, vamos a decirle. En este caso, casi todos los gimnasios que vamos a andar son entre 1880 y 1910, o sea, una época que estamos hablando de más de 115 años para atrás. Y que también, Emi, son clubes que tienen mucha riqueza en el ámbito de deportes nacional, porque hay muchos deportes que llegaron a través de como estos clubes. Como dice Riquelme, perdimos, pero ganamos los 7 campeonatos seguidos de vóley. Claro. Gimnasia puede decirlo, ¿entendés? Y es que también, porque fue la amplia presencia que hubo de las colonias británicas, bueno, la presencia, que esto lo vimos mucho en periodismo, la presencia de los británicos que llegaron al país con los deportes y todo, y que terminaban poniendo... el fútbol terminó yendo un poco después, sino que justamente, los que paga la redundancia, los que aparecieron fueron los Gimnasia y Esgrima. Hay que hablar un poco también del tema de los colores y la dinámica, porque acá sí vamos a destacar, acá no va a haber boludeces, no va a haber un club con cuernos, un club con un escudo de un corazón, sino que acá hay cosas más lógicas y coherentes, porque en todos hay una gran uniformidad en los colores que se respeta tradicionalmente, que era el color blanco con la franja celeste, después fue mutando a azul, un poco ya de, bueno, como el equipo de Jujuy que tiene celeste y blanco. El único que rompió un poco con esa tradición fue Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, que decidió llevarse el verde y el blanco y también con un escudo distinto, pero tampoco nada descabellado, no es que, bueno, como pasó... No hicieron boludeces como con Racing, que había uno vegano. Bueno, al costado. ¿Te acordás? El Huracán Bostero. Sí, ese fue el mejor de todos. Porque aparte sacamos el corto, el short. Sí. Y hay que
mencionar también que todos llevan el mismo apodo, y esto también tiene una particularidad, tiene un origen que es el Lobo, y este apodo fue dado en la década del 50, un ilustrador de la ciudad de La Plata, César Trouet, que era un ilustrador de un diario platense, lo denominó así al equipo platense por su astucia y rapidez, sumado a que, bueno, justamente el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata está dentro de un bosque, y llamativamente todos los otros clubes decidieron ponerle adoptarlo como mote. Sí, pasa, bueno, muchos gimnasias, muchos lobos, pero ninguno termina siendo tan bueno como para cosechar principal. tantos títulos. Exactamente, habla también esto de un sentido de pertenencia tanto en los colores como en el apodo. Veíamos, por ejemplo, en los anteriores multiversos que había equipos o sobre todo instituciones que eran medio disruptivas, que rompían con los colores. En este caso, al ser algo tan significativo, creo que ninguno quiso romper con eso y se mantuvo este símbolo, ¿no? Vamos a decirle, tanto en el apodo como en los colores. Y vamos a arrancar, Emi, hablando de los gimnasias más importantes que hay en nuestro país. Y no vamos a arrancar con el de La Plata, que llega hasta el día de hoy, sino hay que arrancar con el precursor, que es Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, más conocido como GEBA, que fue el primero de todos, fundado en 1880 y es uno de los primeros clubes a nivel general de deportes que hay en el país. Fue un equipo que tuvo mucha importancia y presencia en la época amateur porque fue subcampeón del campeonato de primera división de 1913, pero cuando la AFA lo profesionalizó en 1931, el equipo palermitano terminó desistiendo, pero también es un club muy importante porque donde se practican más de 30 deportes a la actualidad. Uno cuando escucha GEBA lo remonta no solo a su institución, sino a ser un multifacético en deportes. Al torneo de los fines. Claro, como exactamente. Es más que una institución de fútbol, sino es una institución deportiva que creo que, sacando el fútbol en sí, es seguramente de las más importantes de Buenos Aires. Pasamos ahora con Gimnasia Esgrima de La Plata, quizás el más conocido y más importante de lo que es en ámbito de fútbol, que se fundó 7 años después que GEBA, en 1887, y es el club más longevo en el fútbol profesional argentino porque lleva 137 años. Este es un dato que no conocía, es el club más veterano de todo el fútbol profesional argentino, sí. Y sobre todo el club fue fundado por varios socios, siendo Saturnino Pedriel el primer presidente y Ramón Falcón como uno de los socios más importantes. Ramón Falcón, que era un coronel teniente que pertenecía a la Policía Federal, que era un policía de bastante mano dura en aquella época de la historia argentina. Mirá lo que supiste. Que de hecho, no sé si sabes, Ramón Falcón es una calle de acá. Eso te iba a decir, ¿no hay una calle? Justo hay una calle, te iba a decir eso. Hay una calle Ramón Falcón, que arranca en Liniers y termina casi en Caballito. Es una calle que pegaba largo, loco. Sí. Si te agarraba medio cruzado, mostrame el DNI, Bueno, se ve que dejó un buen legado porque la calle atraviesa un montón de barrios. No es un pasaje que le pusieron por ahí en La Plata, en cualquier lugar. Es una calle que no es Beruti, ¿viste? No es Beruti, 4 calles, está bien. Y también es uno de los equipos que tiene mucha importancia en amateurismo y en profesionalismo. Y acá es donde arranca la famosa polémica de si tiene títulos o si no tiene títulos. Porque tiene un campeonato Gimnasia que es en 1929, en época de amateurismo. Bueno, siempre está la famosa pelea de que Gimnasia tiene títulos, no tiene títulos. No. A tal punto que en los últimos años le pusieron el mote de Virgasia. Sin embargo, Gimnasia tiene un datazo a favor, que es que en enero de 1931 le ganó al Real Madrid 3-2 y al Barcelona 2-1 en uno de los amistosos que hizo el Lobo en una gira europea. No solo Boca le gana al Real Madrid, ¿eh? Más específicamente, ¿sabes cuándo le ganó al Real Madrid? ¿Cuándo? El 1 de enero de 1931. Arrancó el año ganándole al Real Madrid. Linda manera de arrancar. Sí. Lindo polvo, diría. Sí. Y el estadio de Lobo Platense, el Juan Carmelo Cerillo, que se inauguró en 1924. También es uno de los estadios más longevos que hay en el fútbol argentino. Y más característico, sobre todo. Creo que es el que a nivel estructura seguramente sea el más reconocible. Literalmente está dentro de un bosque. Y también creo yo, es una de las canchas más difíciles que hay del fútbol argentino a la hora de ir a jugar. Puede ser. Vamos a pasar ahora con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el Lobo jujeño, que tuvo su fundación en 1931, que primeramente se llamaba Club Deportivo 23 de agosto, 3 años antes, pero bueno, ya en el 31 tuvo una reorganización con su primer presidente que fue Tomás Yufra y decidieron ponerle así. Pero, sin embargo, conservaron el nombre 23 de agosto para el estadio, que se funda mucho más adelante. Pero 23 de agosto es una fecha muy significativa porque es la fecha del éxodo jujeño, que fue en aquella época, bueno, cerca de la independencia argentina, 1810, bueno, en ese contexto revolucionario que tenía el país. Lo de Ramón Falcón. Y esto, así,
Me bajaste los pantalones, me quedé en bola, boludo. Increíble, la verdad. Estoy para competirle a Felipe Piña. Sí, para Fabri. Para competirle a Alejandro Fabri, sí. Oh, qué lindo lo vio Alejandro Fabri. Siguiendo con la historia del Lobo Jujeño, tuvo sus participaciones en los torneos nacionales 1970, 73, del 75 al 77 y del 80 al 82, justamente. Su mejor participación fue en 1975, donde quedó segundo en la zona C con 21 puntos por detrás de Rosario Central, y en camino dejaron Independiente, Chacarita, Banfield, Belgrano, Unión y Jorge Newbery de Junín. Lo que será ese club hoy, ¿no? No, tremendo. Una cancha de barrio. Sí. Dos mochilas. Un potrerito ahí cerquita de la laguna. Pobre, y ya... ahora Jorge Newbery es una macro, el hijo de puta. Y ya está. Algo para destacar, Emi, que pasaba en los torneos nacionales de aquella época, que ya lo mencionamos 1.000.000 de veces, que todos los años tenían formatos distintos, porque ponele que los jugaban 60 equipos, ¿no? Entonces, en un año tenías 4 grupos de 15 equipos. Claro. Y en otro año tenías 15 grupos de 4 equipos. Todo muy chiquitapiense. Y el equipo jujeño que terminó pasando a la fase final y que se disputó en un sistema de todos contra todos y terminó cuarto con 6 puntos, 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En aquella época las victorias valían 2 puntos, no valían 3 como en la actualidad. Y por arriba terminaron San Lorenzo, Estudiantes de La Plata y River campeón. Y por debajo quedaron Rosario Central, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán y Temperley. Sí, las participaciones en Primera División desde la reestructuración de la AFA en 1986. Después, su última participación en Primera fue 2008-2009. Hubiera pensado que era antes, pero no. Hace ya más de 16 años que el Lobo Jujeño no pisa lo que es Primera División. Fue campeón de la Primera Nacional del 93-94. La particularidad, el máximo goleador, que esto es el mejor dato hasta ahora, yo creo, es que su goleador histórico se llama Mario Humberto Lobo, con 141 goles. Mirá que había... ¡Qué increíble! Había apellidos para poner, ¿eh? Había es como apellidos que Boca tenga a su máximo goleador y sea José Luis Ceneice, boludo. Davos Ceneice. Davos Ceneice sea el máximo goleador de Boca. O que, no sé, que el máximo goleador deportivo Morón sea Gallo, ¿entendés? El Gallo el que juega en el Boys. ¿Cómo te gusta meterte al barro vos? Nunca un Banfield. No. Y pero que de Banfield no hay ahí se llama Taladro. Sí, pero sí, puede ser. Viste, bueno, son las cosas que tiene el fútbol. Bueno, gran particularidad de el Lobo Jujeño, que viene teniendo un gran presente hasta ahora en la Primera Nacional con Matías Módulo, que fue el entrenador que asciende a Riestra el año pasado, y le ha costado mucho en estos últimos años pelear por tener otro lugar. Hay varios de esos equipos que ya no pueden llegar a subir. Ferro, Gimnasia y así. Hay varios que uno cree que es fácil llegar a Primera División porque hay 200 equipos, pero se nota que es muy difícil la B y es muy complicado terminar ascendiendo. Así como existe también los 4 fantásticos, ahora hay que hablar de uno de los 4 grandes equipos fantásticos de Mendoza, que es Gimnasia de Esgrima de Mendoza, que se fundó también en 1908, como mencionamos también ya más de hace 100 años. Más de 115 años. Tiene también uno de los estadios más viejos en el fútbol argentino, que es el Víctor Legrotaglie, fundado en 1934 y lleva este nombre en honor al máximo ídolo de la institución, donde estuvo 5 ciclos como jugador profesional entre 1953, 1959, 1960, 1963, 1964, 1967, 1968, 1973 y 1974. Acá la gente va a ver que va a haber años como que quedan unidos, ¿viste? Va a decir, pero ¿cómo dijiste 1953 después 1960? No, porque en el medio pasó por otros clubes, jugó por Chacarita, jugó en Independiente Rivadavia, Mendoza, estuvo en varios clubes. Un estilo el Escoco, pero de hace 80 años. Pegaba un par de préstamos por un par de meses y después terminaba volviendo, más o menos. A Mendoza, papá. Se aburría. Después hay que hablar de lo que fueron sus disputas en lo que es el torneo nacional. El Mesana lo disputó 9 veces entre 1970 y 1984. La última vez fue su mejor participación y pasó segundo de su grupo sin ganar un solo partido, con 5 empates y una derrota. Medio Jorge Almirón todo. Sí, porque encima y ganó por penal el último. Porque encima los otros equipos también tuvieron el mismo porcentaje de casi de empates y de derrotas por diferencia de gol. Terminó pasando el equipo mendocino en un grupo donde estuvo con Rosario Central, Unión General Pinedo de Chaco,
Como Jorge Newbery. Y más o menos. 2 mochilas y 5 enanos corriendo. Y Temperley. Temperley aparece en todo lo que es campeonato nacional de Ecuador. De equipo siempre está ahí Sí. el Gasolo. Y quedó eliminado. Ojalá vuelva Temperley. Otro más que no vuelve más. Y sí me gustaría porque yo aparte tengo un cariño con Temperley. Me gusta Vos mucho. tenés cariño con todo. Y sí, con sí. todo lo que yo te hablé del Nacional, vos tenés un cariño. Y sí, porque bueno, está ahí cerca de casa. De hecho, cuando era chico jugué tenis ahí en Temperley. Mirá. Así que es un club que le Qué tengo. concheto que eras al final. Más o menos. Nunca un picadito con las 2 mochilas que hablamos. No. Está bien. más clasista iba por Está mi bien. lado. Y el equipo mendocino que quedó eliminado en octavos de final de aquel torneo nacional contra Argentinos Juniors, donde bueno, perdió en ambos partidos. Tuvo buenas participaciones en el 71 y el 75, terminó cuarto en la fase de grupos. Y esto, como comentamos, en el 71 eran 14 equipos en ese grupo y terminó cuarto. Imagínense. Y en el 75 eran 8 equipos y también terminó cuarto, o sea, terminó a mitad de tabla. Ya desde 2018 disputa la Primera Nacional y el año pasado llegó hasta la final del reducido, donde cayó ante San Martín de San Juan. Hoy Sí. en día ya el equipo sanjuanino en primera. Y el equipo mendocino que viene teniendo un gran presente y es uno de los grandes animadores de la zona B de la Primera Nacional con Ezequiel Medrán. Yo de hecho lo postulé como que para mí va a ascender el próximo año al fútbol argentino. Así que bueno, veremos cómo le va al Lobo mendocino. Me encanta cuando esto se convierte en el diario del ascenso. Sí. Sí, de buena manera. Y ahora ya hay que empezar a hablar un poco de mí de los distintos gimnasias no tan populares que hay. Este que sí fue bastante popular en su época, que es Gimnasia Esgrima de Santa Fe, que fue fundado en 1901. Primeramente se llamaba Gimnasia de la Ciudadela, pero luego se le terminó cambiando al nombre original. Que si mal no recuerdo, creo que es el primer gimnasia que nace del interior. Sacando los de Buenos Aires y los de La Plata, creo que el primero que nace del interior es el de Santa Fe. De los que nombramos, este es por lejos el menos conocido, pero tiene varias historias muy peculiares. La primera es que fue el primer campeón profesional del fútbol argentino en 1931. Eso sí, al ganar la Liga Santafesina de 1931 justamente, pero su auge futbolístico quedó solo en esa época, ya que por problemas económicos el fútbol fue separado del resto de las disciplinas y se desafilió de la AFA. Y su último recuerdo en torneos de AFA fue en el torneo argentino B de 2007 y 2008. Imagínense. Y algo que pasó esto, que ya lo hablamos en el video anterior de Estudiantes, bueno, que el fútbol fue en varios clubes de gimnasia apartado de las otras disciplinas. Y justamente cómo son las vueltas de la vida, ¿no? Antes, en aquella época, Gimnasia era un club bastante clasista, donde ponía más preponderancia sobre esto. Y después de Gimnasia de La Plata, bueno, los socios Jugar al tenis en Temperley. Y también... Y los socios que fundaron Estudiantes de La Plata. Y hoy es totalmente lo opuesto, porque hoy se lo conoce... Hoy es el popular de La Plata. Claro, y el clasista Es Estudiantes se y lo John. conoce a Estudiantes. Ay, cómo me van a Bueno. putear. Aparte, los videos que más se ven son de Estudiantes. Dije decir yo. Sí. Me van a pegar por todos lados. Y vamos a ver, Emi, los distintos escudos que hay de los gimnasias. Gimnasia Esgrima de La Plata, que ganó la tier list. Sí. Es verdad, ganó porque dijiste que era el más único, por así Tiene decirlo. aura ese escudo. La verdad que sí. Después está Gimnasia de Esgrima de Jujuy y Gimnasia y Tiro, que para mí es el estilo de la versión entre Gimnasia y Racing. Siempre hay una mutuación y creo que esa es. Y también este que mencionamos acá de Blanco y Negro, bueno, Gimnasia Esgrima de Mendoza, el equipo exactamente. mendocino. El de Gimnasia Esgrima de Jujuy, que también tuvo una modificación en su escudo, que no sé si te acuerdas cómo era el de Sí, antes. ¿sabés en Que qué era lo como recuerdo? azul y celeste. Exactamente, lo recuerdo en uno de los viejos... ¿te Algunas acordás? figuritas. Exactamente, Sí. y me recuerdo el otro escudo de Gimnasia. Y pasamos ahora con los otros gimnasias que hay de los escudos. Pero acá esto tenemos... es un equipo de Valorant, boludo. No, pero ya lo vamos a mencionar. Acá tenemos a Gimnasia y Esgrima de Comodoro, de Concepción del Uruguay. Sí. Después tenemos al de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, que este está bastante coqueto. Sí. El de Chivilcoy. Y este que no tiene presencia en el fútbol, pero me Desamparados encanta. es el otro. El otro es un equipo de Valorant, en serio. Es espectacular, el de Sí. Comodoro Rivadavia. Sí, que es sí. el que aparece en Liga Es Nacional. para de que suba Básquet. la. Es para que le den Sí. un plazo y el chiqui le diga, vos vas a subir. ¿Sabés que yo pensé lo mismo? Es un escudo de eSports. Sí, boludo, real. Es tremendo. Y ahora vamos a ir hablando de los otros equipos. Arrancamos con Gimnasia y Tiro de Salta, que fue fundado en 1902 y es uno de los clubes que no tiene la esgrima. ¿Cómo va a ser? Si tienen la gimnasia, estos son un poco más violentos porque le gusta un poco más el escopetazo, decimos, la al pistolita. pecho. La pistolita. Sí, exactamente. Estuvo 4 veces en primera división, torneos nacionales 1979 y el 81, además del 93-94 y 97-98. En los torneos nacionales terminó en los últimos puestos, lógicamente. En el Apertura 93 termina 16º con 16 puntos y en el Clausura 94 19º con 14. Club que también
en sus ambas etapas, tanto como también en 97-98, no ganó partidos importantes y siempre al año que llegó se terminó yendo. Porque en la temporada 97-98, en la apertura terminó último con 12 puntos, donde ganó solo 2 partidos. Y en el clausura 98 terminó 17º con 16 puntos. Y desde el año pasado, que está en la Primera Nacional, donde ascendió con Rubén El Yagui Forestelo, no estaba desde Primera Nacional desde la época de los 2000, o sea, casi 25 años. Hace 25 años. Para el equipo salteño. Ahora, Emi, seguimos con Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, que ya lo mencionamos, equipo entrerriano, que se fundó en 1917, ya también más de 100 años. Nunca estuvo en primera división, pero estuvo muy cerca de ascender, ya lo vamos a estar leyendo, en 2 ocasiones y fue medianamente reciente porque fue en la época del 2000, no fue en los 80, 90. Fue bastante... O sea, tuvo 90 años de historia sin ni siquiera rondar lo que es Primera División. En 2001 quedó segundo en la fase interior y cayó en semifinales por el primer ascenso ante Quilmes. Va al reducido y pierde en cuartos ante Chicago. Gana la ida como visitante por 1-0, pero en la vuelta de local pierde 2-0. Un equipo mínimamente pecho frío. Y no me quiero meter con Concepción del Uruguay, pero bueno. Pero lo que terminó pasando a mí también en el 2002 fue increíble. Porque en el torneo de clausura tuvo 2 chances para ascender. Seguimos, Llegó a la final del reducido, donde cae frente a Arsenal de Sarandí. Fue a jugar la promoción contra Unión de Santa Fe. El partido de ida lo gana por 3-1 y la vuelta lo pierde 3-0. Lo postularía a Gago hoy para que dirija. Hoy lo postularía, Hoy. Le diría, este es tu club, bancalo y morí con él. Y después ya fue de capa caída porque de 2004 que está en el torneo Federal A. Y los últimos 2 años peleó por no descender al Regional Mateo porque tuvo que jugar 2 finales. En 2023 contra Liniers de Bahía Blanca, donde le ganó 2-0. Y el año pasado contra Unión de Sunchales, que le ganó también por 2-0. Y se salvó del descenso, porque encima ya de por sí el Federal es un infierno. Sí, Imagínate, no. Es el inframundo abajo. Son los, abajo jugaba contra Gorgos directamente. Gente mal formada, ¿viste? Que ya pelea. Más que un partido de fútbol, pelea por lo que es la vida. ¿Cómo es el libro ese de Dante, los 7 niveles del infierno? Bueno, así más o menos son. ¿Cómo pasamos de Fernando Gago a hablar de Dante, boludo? No puede haber esa conjunción, no puede estar en estos videos. Uno de los últimos clubes que vamos a nombrar es Gimnasia y Esgrima de Tandil, que fue fundado en 1934, nunca participó en torneos profesionales, pero allí surgieron Mauro Camoranesi y Bernardo Romeo. Camoranesi, campeón del mundo con Italia en 2006, y Bernardo Romeo, uno de los máximos ídolos de San Lorenzo. Y cerramos, Emi, con el último equipo, Gimnasia Esgrima de Chivilcoy, que fue fundado en 1916 por un grupo de jóvenes y que acaba de ascender recientemente, por primera vez en su historia, al torneo Federal A, tras ganarle la final a Deportivo Graneros de Tucumán por 2-1. Ya sé que el nombre te causa cierta gracia. Con goles de Germán Sosa y Marcos Salvaggio. Y hoy es uno de los grandes animadores en su zona porque, si no me equivoco, creo que está primero y invicto. Sí, me quedé un poco tentado, no quise hacerlo, pero es que empezás a nombrar y cuando empezás a soltar nombres es el momento que más me gusta del video. Ya quitando el chiste, es muy importante que este tipo de clubes lleguen a lo que es el profesionalismo de lo que es las divisiones argentinas, porque realmente para abajo es un problema y... No, esto no son las divisiones de Inglaterra, por ejemplo, que está todo muy bien estructurado, pero ya entrar al Federal A y entrar en esa dinámica de ser profesionales te puede llevar a que en unos años, quizás con un proyecto bien armado, termines por lo menos cayendo en Primera Nacional. Sí, y también te aseguras jugar Copa Argentina. Exacto, alguna ronda de más. Que terminas dando algún batacazo y ya está, se festeja como nunca. Bueno, Emi, gran video que tuvimos con los Gimnasias y Esgrimas a lo largo y ancho de todo el país. Gracias a la gente que llegó hasta el final de otro capítulo del Multiverso de los Clubes. Y ya después tendremos la última edición, el último capítulo con los distintos Racings. Pongan cuál va a ser nuestro endgame. Quiero que analicemos eso. Sí. Pero de esta manera quiero que se suscriban, que le den a like, que comenten cuál es el que más les gustó. Para mí el mejor de todos fue el equipo de eSport, que todavía ni me lo recuerdo. Pero de esta manera vamos a cerrar. Pásense todos los días y todas las semanas al diario del lunes. Los queremos y bueno, después nos vemos. Muchísimas gracias. Chau, chau. Ya te dije que es una amiga, que no pasa nada, que te quedes tranquila. ¿Y por qué me hablas así entonces? ¿Por qué estás enojada? ¿Cómo que no estoy suscrito? A ver. Sí. ¿Sabes que tenés razón? No estoy suscrito al diario del lunes, y eso es mucho peor. Si no quieren que los reten como a mí, suscríbanse al diario del lunes.